10:5. Bueno, vamos a la palabra, amén. Oye, Lidia, podría estar tan orgullosamente. Busque el libro de Éxodo, capítulo 15. Éxodo 15. Éxodo 15. Versículo 22. Éxodo 15, 22. No, Éxodo 15, versículo 22. ¿Qué título hay allí? Dice el agua amarga de Mara. ¿El qué? El agua amarga de Mara. Amén. Y ahí dejo el título dejo el título pendiente para arrancar, pero voy a hacer una introducción. Amén. Y la introducción tiene que ver, hermano, con lo que nosotros tenemos que entender acerca del verdadero cristianismo. Dígale que está al lado, verdadero cristianismo, amén. Porque se ha aprendido muy mal acerca del cristianismo. ¿El verdadero qué? Cristianismo. El verdadero cristianismo, hermano, se trata de libertad. ¿De qué? Libertad. ¿Quiénes son los que tienen que hacerse libres? Los que están presos, los que están esclavizados, los que están encadenados, los que están sometidos, los que están bajo ¿qué? Un yugo destructivo. La palabra de Dios dice que el enemigo vino a ¿qué? A matar, a robar y a destruir. ¿Quién está detrás de la destrucción? ¿Quién está detrás de la maldad? ¿Quién está detrás de la crueldad? ¿Quién está detrás de la injusticia? ¿Quién está detrás de la mentira? ¿Quién está detrás de la violencia? El diablo. ¿Y quién vino a liberarnos? Cristo. Amén. A una verdadera libertad. El problema de la libertad no es si la persona puede ser libre o no. Tenemos al Señor Jesucristo, que Él nos hace ¿qué? Verdaderamente libres, dice la palabra. El problema es que el esclavo entienda la condición en la que está. Y siempre pongo de presente el ejemplo del indigente. Usted se encuentra con cualquier indigente en la calle. Buenos días, patrón, está. Buenos días, patrón. ¿Usted cómo está? Le pregunta uno a él. Bien, bendito sea Dios, de la mano de Dios. Y uno lo mira. ¿Será que sí está de la mano de Dios? Si estuviera de la mano de Dios, ¿estaría en ese estado? Consumiendo drogas, consumiendo boxer, tirado en una calle, debajo de un puente, oliendo mal, lleno de demonios, porque una persona que está en la indigencia, no solamente su estado físico es el que está terrible, su estado espiritual está también igual de terrible o peor. ¿Y por qué siempre menciono al indigente, hermano? Porque es que la persona que no tiene a Cristo es un indigente espiritual. Está lleno de harapos, está lleno de cartones, de bolsa de ¿qué es lo que carga un indigente? Bolsa de basura. Recicla, entonces carga latas, carga botellas de plástico, carga cartones. Pero él asegura que está bien todo, que todo está bien, todo en popa. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque la gente se acostumbró a ese estilo de vida, hermano. ¿Sí? Entonces la persona se levanta todas las mañanas
Por ahí extiende la mano en cualquier lugar, le dan un pan, le dan un café, y ya aseguró que el desayuno. Por ahí se asoma a algún restaurante, le dan una sopa con arroz y ya aseguró que su almuerzo. ¿Sí? Y igual la comida. Y la persona por ahí coge su pedazo de colchón, coge su pedazo de cartón, se tira en cualquier parque y asegura que la dormida. Entonces la persona va entrando en cuanto pasa el tiempo, va entrando en una mayor esclavitud. Entonces, entre más pasa el tiempo, las cadenas van siendo más y van siendo más fuertes, van enredando a la persona. Entonces imagínense que la persona que no tiene a Cristo es una persona encadenada, es una persona sometida, tiene cepos en sus 4 extremidades, tiene cepo en su cuello, está sometida por el pecado, por la vida mundana. El pecado nada en aguas mundanas. Amén. ¿En aguas qué? Mundanas, fétidas. Y la persona está ahí. Hay personas que humanamente parecen libres, pero no lo son espiritualmente. Esclavas de un sistema, esclavas de un estilo de vida, esclavas del pecado, esclavas de la maldad, esclavas del humanismo, esclavas del trabajo, esclavas del egoísmo, esclavas de la codicia. Entonces se supone, díganle que está al lado. Se supone que una persona que ha conocido al Señor o que anda en los caminos de Dios debe ser verdaderamente libre. El problema es que la mayoría no lo es. La mayoría no lo es porque le han vendido un panorama de una libertad aparente. No conocen el escenario espiritual en el que están. Solamente le han mostrado la superficie de algo que es muy profundo. ¿Sí? Han aprendido un par de conceptos acerca del cristianismo, pero no conocen la profundidad. Hermano, si usted quiere conocer la libertad, usted tiene que empezar a entender su condición. 1, 2, ¿en qué lugar espiritual está? ¿En qué dimensión espiritual está? 3. ¿Y cuáles son los niveles en el camino del cristianismo? O lo que se conoce como los estadios. ¿Sí? Los niveles que usted progresivamente tiene que ir alcanzando en Cristo. Porque el cristianismo es un camino, hermano. Y un camino hay que ¿qué? Recorrerlo. Hay que empezar a dar pasos también. Ahora, si usted va a ir a caminar largo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer usted? Ponerse cómodo. Perfecto, ponerse cómodo. Disponerse para recorrer ese camino. Amén. Hay que ponerse una ropa adecuada, ¿cierto? Cuando el médico le dice a usted, bueno, tiene que hacer ejercicio. ¿Cómo se va a hacer ejercicio? ¿Con zapato de tacón? Tenis, sudaderita. ¿Sí? Una vestimenta adecuada para caminar. Si hace sol, ¿qué se pone uno? Gorrita. Y como uno tiende a deshidratarse, ¿qué se lleva uno? El agüita, como dijo Esperancito. Amén. El camino del cristianismo es un camino que tiene que usted primero tener presente y segundo tiene que prepararse para recorrerlo, ¿no? Y tiene que empezar a entender qué se va a ir encontrando usted en ese camino. Ya hemos aprendido que es un camino pedregoso, ¿cierto? Lo hemos hablado mucho. Es un camino angosto. y es un camino que va como en ascenso. ¿Sí? Entonces, si usted es malo para la altura,
y comienza a escalar, ¿qué le va a pasar? Le da soroche, más de altura. Él tiene que llevarse un bastoncito, ¿sí? Tiene que prepararse para un camino que no va a ser fácil, hermano. Un camino en el cual usted tiene que despojarse de todo. Mire que la palabra de Dios dice acerca del día en que finalice la gran tribulación. Perdón, acerca de la gran tribulación, perdón. El Señor le dice a los judíos que las mujeres será mejor que en ese tiempo no estén encintas. Y el Señor dice, no recojan nada, no se devuelvan por nada. ¿Por qué creen que Dios dice eso? Porque va a ser un tiempo de persecución. No va a ser un tiempo para andar teniendo hijos, porque imagínense, le toca salir corriendo, un niño acá, otro amarrado a la pierna y el otro amarrado a la otra pierna, y embarazada. ¿Cómo hace para salir corriendo? ¿Cómo hace para aligerar su carga? ¿Cómo hace? El otro día estaba viendo una película y me causó curiosidad una frase que me pareció interesante. El hombre le decía a otro ahí en la película, le decía, nunca se aferre a algo a lo cual usted no pueda dejar tirado en menos de 30 segundos. Porque era un hombre que siempre andaba como en fuga, ¿sí me entienden? Nosotros no andamos en fuga, o tal vez sí, dependiendo de cómo usted entienda la palabra peregrino. ¿Quién es un peregrino? Una persona que anda deambulando de un lugar a otro. Una persona que no tiene tierra. Una persona que no tiene país ni nacionalidad. Y aquí en la tierra tenemos varios ejemplos. Están, por ejemplo, los gitanos. Andan por todo el mundo deambulando. Viven en carpas o en casacoches, porque no tienen lugar. Y ese ha sido su estilo de vida desde hace siglos. Y hay otro ejemplo, el de los kurdos, por ejemplo. Los kurdos habitan lo que es la parte norte de Irak y habitan lo que hoy es Siria. Y están en medio de ese conflicto porque son una nación, imagínense una nación como de 30 y pico millones de habitantes y no tienen territorio. Entonces van de aquí para allá, como le tocó durante mucho tiempo a los israelitas, a los judíos, en lo que se conoció como la diáspora judía. Cuando en el año 70 los romanos tomaron Jerusalén, ellos tuvieron que salir dispersados. Y solamente pudieron volver y reagruparse como país y como nación hasta el año 1948, cuando fue creado el Estado de Israel. Y eso es una profecía, no solamente la diáspora es una profecía de que está en la palabra del Señor, sino también el retorno a su tierra. Entonces duraron durante siglos peregrinos por todo el mundo, anhelando un día volver a su patria, a su tierra, a la que Dios le dio. Tiene que entender algo. Y usted tiene que entender en dónde se dirime el problema que hoy existe en Palestina y en Israel. Es un tema de legalidad. Para saber quién es el dueño de un lote, ¿qué se necesita? Que tenga ¿qué? El título. Mire, Benny dice, mire, aquí traigo, mire, yo soy el dueño de esto. Ah, bueno, señor Benny León, entonces no hay ningún problema, eso es suyo. Entonces, en cuanto al territorio de Israel, ¿quién dirime ese problema? Dios. Dios le entregó ese territorio a Israel. Ahora, están peleando porque no quieren que Israel lo tenga, pero les tengo noticias. Ese territorio que ellos tienen es de ellos. Y de hecho, en la Biblia dice que es más grande el territorio. Por eso siempre el anhelo
de Israel es completar las fronteras que la Biblia, las Escrituras dicen que son de ellos. Los altos del Golán, parte de Siria y parte de Jordania le pertenece a Israel. Y conforme a la Biblia, Cisjordania es el territorio de Palestina, que es lo que hoy vemos. Ellos han sido arrinconados en Cisjordania. A algunos les parece eso injusto. Algunos se levantan en contra de eso. Pero ¿quién ha dicho que ahí está arrinconado Palestina? Dios. Yo le pregunto a usted, ¿Dios es injusto? No. Dios no es injusto, hermano. Dios le da a cada quien lo que merece, hermano. Amén. Dios le da a Israel lo que merece, y Dios le da a los palestinos lo que merece. Y a nosotros, los cristianos, que antes de conocer al Señor no merecíamos nada, pero que ahora bajo la gracia Dios ha creído que sí merecemos. Amén. ¿Por nuestros atributos? No. No. ¿Porque somos especiales? No. Por la fe. Hemos tenido fe ¿en quién? En Jesucristo. Y esa fe en Jesucristo ha desatado la gracia de Dios sobre nosotros. Y bajo esa gracia Dios tiene promesas y derechos. Dígale al que está al lado, promesas y derechos. Promesas y derechos. Amén. Que usted tiene que empezar a encaminar su vida para llegar a ellos. Amén. ¿Bajo la dirección de quién? De Dios. ¿Bajo su propia dirección? No. Bajo la dirección de Dios. Y esas promesas tienen promesas principales y promesas subsidiarias. Si usted busca las promesas subsidiarias, no va a alcanzar ni las principales ni las subsidiarias. ¿Está entendiendo eso o no? Mientras usted siga buscando acá, casa, carro, beca, plata, colchón financiero, piscina, nunca va a alcanzar estas. Porque usted va a actuar para alcanzar estas. Y como usted va a actuar para alcanzar estas, va a terminar haciendo las cosas del mundo para alcanzar estas, pero van a ser cosas del mundo disfrazadas de cristianismo. Y esto es lo más pavoroso de todo. En esto está la mayoría de la iglesia. Dios, tú me bendices. Entonces, dame casa, dame carro, dame beca, dame vestidos, dame zapatos, dame ministerio. Porque la gente asocia el ministerio a un goodwill, a un asunto de estatus o de status quo. Uy, allá va el apóstol. Apóstol, nos rendimos a sus pies, siga. Y va uno y mira, el apóstol no tiene nada, hermano. No es ni la uña encarnada del apóstol Pablo. No lo es. Va uno y mira, su doctrina está errada. Su discernimiento espiritual está errado. La unción no la tiene. La gente cree que sí, pero no la tiene. Porque buscan apóstoles que los lleven a recibir las promesas ¿qué? Subsidiarias. Pero Dios tiene una promesa principal. ¿Cuál es esa? Se llama salvación. Amén. Amén. Libertad del pecado. Y dice el apóstol Pablo, el que ha muerto al pecado, ¿cómo puede vivir en el pecado? ¿Cómo puede vivir el pecado? Escuche esto, la vida tiene niveles, hermano. Entonces, usted cuando es niño, el niño es niño, ¿cierto? El niño aprende la locomoción, aprende la socialización, aprende la destreza en las manos, aprende a hablar, las cosas básicas de la vida, explora. Entonces el niño va a un jardín y se pone a mirar los gusanitos y mirar las mariposas y las flores.
Pero cuando el niño deja de ser niño, se dirige hacia otras cosas más profundas, ¿cierto? ¿Usted qué pensaría si llega a la casa, por ejemplo, de mi papá? Y mi papá está en pantalonetas, descalzo, jugando piquis en el andén. Que se le corrió la teja. Sí, porque ya uno no está para eso, hermano. ¿Sí me entiende? Ya uno no está para eso. ¿O será que uno a los 50, a los 60 está para uno ver maratón de caricaturas en la televisión? No está uno para eso ya. Y uno a veces mira, pasa por la televisión lo que usted veía cuando estaba pequeño, uno dice, oiga, ¿cómo se veía eso? ¿Vale? Pero cuando uno estaba niño le parecía la locura eso. Porque la vida es un proceso, hermano. Es de momentos, y cada momento necesita un desarrollo suyo. Eso es la vida natural y aún más en la vida espiritual. Amén. Más en la vida espiritual. Entonces decimos que la principal promesa es salvación. Entonces empecemos a recrear cómo es el contexto de la salvación. ¿En qué lugar están los salvos? ¿O dónde deberían estar? Porque la gente habla de salvación y ni entiende qué es eso. Salvación quiere decir que estamos en un lugar seguro. Un lugar donde evidentemente tiene que estar el que salva. ¿En quién es? Cristo. Él tiene que estar allí junto con el Padre, que fue el que lo envió a salvarnos, y junto con el gran socio y camarada del Señor Jesús, ¿de quién es? El Espíritu de Dios. Ya lo hemos visto, ¿no? Ahí está, y toda su gloria llenando ese lugar. ¿Y quién más debe estar ahí? Los salvos. ¿Y quiénes son los salvos? Los que están llenos de ese Espíritu Santo y que se tienen que parecer a Jesús. Entonces aquí podemos empezar a discernir qué es lo que nosotros tenemos que tener como ciudadanos de Dios. Porque la condición que tenemos que tener es que nos tenemos que parecer a Jesús. Entonces la palabra nos enseña, así como está aquí en este dibujito, mire, aquí están los atrios del tabernáculo, que era el antiguo lugar de adoración, y después está un lugar más encerradito que está dividido en dos, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente podía entrar alguien que se llamaba el sumo sacerdote, que una persona investida de las facultades y de la legitimidad para entrar una vez al año al lugar donde descendía la gloria de Dios, y él entraba para mediar a ver si Dios tenía un año más de misericordia por el pueblo de Israel. El hombre entraba ya con unos vestidos especiales, con una diadema que decía santidad a Jehová. Entraba con un efod que tenía 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel. Era un vestido que tenía unos pantalones de lino, ¿sí? Y ese vestido tenía unas campanillas en toda la parte donde iba la costura, iban unas campanillas. A ese sumo sacerdote lo amarraban de una cuerda. ¿Usted sabía eso? Entre sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote estaba bien delante de Dios, entonces la gente haya escuchado, uy, todavía está allá, suenan las campanillas, porque todavía estaba el hombre ahí en medio de la presencia de Dios. Cuando el sumo sacerdote no estaba en condiciones, la presencia de Dios lo mataba. Entonces la gente tenía que ir de afuera sacar ese cuerpo de ahí y mirar a ver quién lo reemplazaba, porque había que ir a ponerle la cara a Dios. Dígale a que está al lado, usted tiene que ponerle la cara a Dios, dígale. ¿Está entendiendo? Entonces ya cuando ya había uno que estaba bajo la gracia de los ojos de Dios,
Entonces Dios renovaba su misericordia con Israel. Pero antes de entrar a ese lugar, a ese par de lugares, había un lavacro hecho en bronce. Un lavacro, una especie de pileta hecha en bronce brillante. O sea, era una pileta que tenía agua y usted en esa agua podía ver su reflejo, además reforzado porque el bronce lo reflejaba a usted. Entonces, en el atrio del sacrificio, imagínense, los sacerdotes trabajaban con leña, con carbón, matando, degollando los animalitos. ¿Cómo creen que quedaban? Entonces, cada vez que tenían que entrar al lugar santo, tenían que ¿qué? Verse en ese espejo, decir, uy, mire, ¿usted cómo hace para arreglarse? ¿Alguien aquí se puede arreglar sin espejo? Y no solamente a la gente le necesita el espejo del cuarto, del baño, y cuando se suben al carro, el espejo del carro. Eso es para que usted pueda ir cuadrando cómo queda mejor. Entonces el sacerdote tenía que limpiarse, mirar qué tan tiznado estaba para lavar todo lo sucio que tenía para poder entrar al lugar santo. Entonces, la vida espiritual de los sacerdotes de la ley de Moisés era muy rigurosa respecto al aspecto. Ahora, nosotros que somos cristianos necesitamos un lavacro, hermano. Y un lavacro va a reflejar nuestra condición, nuestro estado delante de Dios. Dice la palabra que el necio es el que se ve en ese lavacro y quitado del lavacro se le olvida el estado en el que estaba. Y comienza a asumir la persona la idea de que está bien, pero es mentira. Cree que está bien, pero no está bien. Y nosotros necesitamos entender en qué condición estamos, en qué escenario espiritual nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos, hermano. Amén. Y para eso es importante, hermano, este pasaje que vamos a ver, porque vamos a verlo con otros pasajes. Entonces, hablando aquí acerca de qué, ¿cómo dice el título? Dice el agua amarga de mar. Vamos a leer. Dice, versículo 22, dice: Moisés hizo que Israel partiese del Mar Rojo. Y ellos se dirigieron al desierto de Shur. Caminaron 3 días por el desierto, sin hallar agua. Y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso pusieron al lugar el nombre de Mara. ¿Sabes lo que significa Mara? Amarga. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Cuando él arrojó el árbol dentro de las aguas se volvieron dulces. Allí dio al pueblo leyes y decretos. Allí lo probó diciéndole: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes, ninguna enfermedad de las que envía a Egipto te enviaré a ti. Yo soy el Señor tu sanador. Amén. Amén. Contextualicemos esto, hermano. Antes de que esto pasara, ¿qué pasó con Israel? Cruzó el Mar Rojo. Antes de que cruzara el Mar Rojo, ¿qué pasó? Lo persiguió el ejército de Faraón, ¿cierto? Y antes de que lo persiguiera el ejército de Faraón, ¿qué pasó? 10 plagas, 10 rounds, en los cuales Dios paulatinamente fue destruyendo al imperio más poderoso de la época, que era Egipto.
¿Y por qué lo destruyó? Porque fue todo un proceso de liberación del pueblo de Israel. Un pueblo que estaba sometido a la dictadura, a la tiranía de Faraón. Ahora, usted podrá pensar, qué buena historia, ¿no? Uy, qué chévere esa película, yo me la vi en Semana Santa. Que en Semana Santa bombardean la televisión de películas bíblicas. Entre esas no falta los 10 mandamientos. ¿Cierto que sí? Y dura como 4 horas. Qué linda historia, ¿cierto? De pronto la persona preguntará, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Dígale que está al lado, tiene todo que ver, dígale. Porque cuando usted se sienta a ver la película, si usted tiene entendimiento espiritual, va a entender que ese israelita que está sufriendo látigo, esclavitud, oprobio, violencia, es usted. Que Faraón, el que está ahí, con sus cejas pintadas, con su sombrero de Faraón, ¿quién es? Satanás. Y Egipto, que es el lugar donde están esclavizados, ¿quién termina siendo? El mundo, el sistema del mundo. Entonces imagínense, estamos hablando de las aguas de Mara, que son las que encuentran, las aguas amargas, que son las que encuentran después de cruzar el Mar Rojo. Ahora, voy a hacer una pausa respecto a Egipto y me voy a enfocar en Mara. Entonces vemos que hay un pueblo que, habiendo cruzado el Mar Rojo, camina 3 días, porque iban ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida, la que Dios le había prometido a Israel, en manos de Moisés. Y caminan 3 días y comienzan a murmurar. Dígale que está al lado, comienzan a refunfuñar. Mire, escuche esto pasa mucho. Saliendo la gente de Egipto, del mundo, hacia los caminos del cristianismo, hay un momento en que la situación se pone un poquito complicada, se pone un poquito rigurosa, se pone un poco difícil. Oiga, y a la gente le pasa lo que le pasaba a Israel. Comienza a dudar uno y comienza a refunfuñar y murmurar. Pero, ¿cómo así? Luego no es que siendo uno cristiano le iba a uno mejor y lleva 2 domingos yendo a la iglesia. Mire, pastor, que desde que empecé a ir a la iglesia me comienza a ir en todo mal. Oiga, igualito a la Biblia, hermano. Y los israelitas eran felices murmurando: nos sacaste, Moisés, a morirnos aquí al desierto. Oiga, vieron la gloria de Dios abriendo el Mar Rojo, vieron la chequina, vieron la columna de fuego defendiéndolos, vieron la mano de Dios infligiéndole dolor a Faraón, y aún así dudaban. Nos sacaste a morir acá en el desierto. Allá en Egipto teníamos las ollas llenas de carne, de guiso, decían ellos. ¡Oh, qué delicia esa vida que teníamos en Egipto! Y a la gente en ese momento le comienza a entrar un anhelo por el mundo. ¡Ah, mi familia! ¡Ah, mi trabajo! ¡Ah, mis amigos! ¡Mis reunioncitas! ¡Mis fiestecillas! Oh, en cambio aquí en el cristianismo estoy tirando sed y hambre. Y el pobre Moisés ahí aguantándose la quejadera de la gente. Dígale al que está al lado: Dios tiene misericordia. Amén. Dios tiene misericordia. Entonces llegaron a un lugar llamado Mara, donde había unas aguas amargas, unas aguas ácidas, unas aguas insolubles, no aptas para la bebida humana. Entonces quiero que entienda este concepto en este momento.
el concepto de la provisionalidad. De la temporalidad. Cuando usted arranca un camino con Dios, Dios utiliza muchas veces cosas provisionales, o sea, cosas que Dios permite en su vida para que usted logre empezar a sobrellevar los comienzos de su vida cristiana. Podría llamarse laxitudes. Un trabajo, un negocio, ¿sí me entiende? Una situación particular que Dios le permite vivir mientras avanza en su vida cristiana. Entonces, ¿qué pasa acá? Encuentran estos charcos de Mara, unos charcos que no se podían tomar. Entonces Dios utiliza un milagro, y es que a través de un árbol que cortan, que Moisés ordena cortar, y que colocan sobre las aguas, al contacto del árbol con las aguas se clarifican, las aguas se vuelven potables. Y Dios permite que las personas como beban de estas aguas. Pero es algo provisional, hermano. Y quiero explicar algo que le pasa mucho a la gente. La gente de pronto experimenta un momento como el de Mara. Están sedientos. La cosa se pone difícil. ¿Sí me entienden? Necesitan oxigenar, necesitan beber algo así rápido. Eso me hace acordar de lo que le pasó a una hermana en Cristo hace años. El esposo la dejó abandonada, un esposo que le daba una vida terrible. Ella tenía 3 hijos, se quedó sin marido, se quedó con la despensa vacía, se quedó con la nevera vacía. ¿Cómo hace una mujer con 3 hijos diciendo mamá tengo hambre y llorando? Y no hay ni nada para darles. Ella desesperada oró a Dios, porque ya era una persona que estaba entrando en la vida cristiana. Y Dios le dijo, prepárate un agua con sal. Y le llenó el buche a los 3 hijos a punta de agua sal. Tome. Entonces los chicos quedaron llenos, pero de agua. Yo le hago una pregunta. ¿Eso era lo que Dios, esa era la bendición que Dios tenía para ellos? Fue algo provisional, hermano. Provisional. Lo provisional tiene un periodo de tiempo. ¿Me está entendiendo? Yo espero que me está entendiendo. Tiene un periodo de tiempo. Pasado este tiempo, ahí sí viene lo de Dios. Después de que los pelados pudieron llenarse su buche con agua sal, golpearon la puerta. Ella abrió la puerta y era una señora con una olla grandota llena de pasta con carne a la bolognesa. Esta mujer explica que ese fue el comienzo de un nuevo tiempo con Dios, donde nunca más vivió esa escasez. Pero cada uno de los 2 tiempos necesitó de fe y de ser consecuente con el tiempo de Dios. Dígale que está la autoridad, fe. Dígale fe y entendimiento. Amén. Fe y entendimiento. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Cuando usted arranca su vida cristiana y comienza a experimentar estados de necesidad, sed, hambre, Dios permite aún que usted tenga pinceladas chambonas en su vida cristiana. Que usted sea algo improvisador. ¿Sí me entiende? Algo improvisador en su vida financiera, en su vida personal, como para que logre pasar por un tiempo de dificultad.
pero quiero que entienda algo. Pero esa no es la perfecta voluntad de Dios. Pero hay gente que se queda por muchos años en las aguas de Mara. ¿Sabe qué agua de Mara? ¿Sabe qué agua de Mara? Y escuche esto. Las aguas de Mara no le va a permitir a usted entrar al cielo. Si Israel se hubiera quedado en las aguas de Mara, ¿hubiera podido llegar a la tierra prometida? No. Ahora, las aguas de Mara son una zona de confort. Entonces me explico. Porque a la gente todo lo llama bendición. ¿Cómo está usted, hermano? Bendecido, pastor. ¿Y por qué no? Mire. Mire todo lo que tengo, pastor. Mire cómo me bendice Dios. Y va uno y mira, todo ha sido comprado ¿con qué? Tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito viene siendo al comienzo de la vida cristiana como un agua de Mara. Pero hay un momento donde Dios le dice, bueno, papito, no más tarjeta de crédito, no más prestamista, no más chance. ¿Me está entendiendo? Eso sirvió para que pudiera almorzar al comienzo de su vida cristiana. Pero ahora tiene que salir de allí. Ahora, es tan provisional el tiempo de Mara que Moisés, sin aún haber recibido las tablas de la ley, dice que les dio decretos y leyes. Pero son decretos y leyes que por el momento no son tan rigurosos. ¿Ves? Por ejemplo, la persona que está saliendo fue alcohólica, el pastor le dice, se vaya a emborrachar. ¿Entiendes? No pase tanto tiempo con los amigos. Cosas provisionales, ¿entiendes? Cosas provisionales. ¿Amén? Pero son solamente eso, provisionales. No vea tanta televisión, no vaya tanto a cine, ¿sí me entienden? Pero hay gente que se queda en Mara durante años y años y años y años. ¿Si quieres saber cuándo fue la última vez que yo fui al cine? Años, hermano, bastantes años. Porque ya es algo que Dios no quiere que yo haga. Y usted puede sentar a decir, pero ese pastor es exagerado. Pero hermano, ¿cómo no lo voy a hacer? Si es que a mí Dios me ha mostrado cosas acerca de los espacios espirituales que me hacen entender que un hombre como yo, con la revelación que a mí Dios me ha dado acerca de esas cosas y de cómo es el mundo espiritual, yo no soy, y que me la paso peleando en la guerra espiritual, yo no tengo por qué estar ahí. Porque es como entrar al territorio enemigo, hermano. ¿Me entiende? Así de sencillo. Pero es por la condición en la que yo estoy, que difiere de la suya y que puede difiere de la de su propio hermano. ¿Me entiende? Entonces las aguas de Mara son provisionales. Pero eso es algo que lo debe llevar a usted a un estado superior en el caminar espiritual, amén. Y pasando las aguas de Mara, Dios le va a exigir a usted que el escenario que usted tenía en su vida cuando tomó las aguas de Mara ya no puede ser más. ¿Cómo Dios se portó respecto a la murmuración de la gente cuando llegaron a Mara? ¿Se puso bravo Dios? No, Dios reaccionó dándoles algo provisional. Moisés, dale estas aguas. Díctale unos decretos, unas líneas de comportamiento, mientras avanzamos hacia lo que vamos. Amén. Hacia lo que vamos, hermano. Sigamos mirando entonces. Capítulo 17. Del mismo Éxodo, sí. Capítulo 17. Dice acá.
toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin para continuar sus etapas. ¿Sus qué? Sus etapas, ¿sí ven? Que la vida espiritual es una vida de etapas, una vida progresiva, una vida en avance, una vida en ascenso, ¿sí ven? Según el mandato del Señor. Y acamparon en Refidim, donde no había agua, porque para que el pueblo bebiese. El pueblo altercó con Moisés diciendo: danos agua para beber. Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué ponéis a prueba al Señor? Así que el pueblo sediento murmuró allí contra Moisés diciendo: ¿por qué nos trajiste a Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Moisés clamó al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. El Señor respondió a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el Nilo y ve. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb. Tú golpearás la peña y saldrá de ella agua y el pueblo beberá. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, que significan... Masá significa prueba y Meriba significa altercado. Amén. Por el altercado de los hijos de Israel y porque pusieron a prueba al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Entonces pasaron Mara y llegaron a un lugar llamado Refidim. Allí el pueblo volvió a tener ¿qué? Sed. Se supone. ¿Qué cree usted que le dijo Moisés en los decretos y ordenanzas que les dio en Mara? Una de esas cosas que le dio haber dicho: hey pueblo, la próxima vez que tengan sed, no se pongan de refunfuñones, no se pongan de groseros y no se pongan de bravucones con Dios, ni conmigo. Sí, Moisés, tranquilo, es que fue un momento difícil el de Mara. Entonces la gente, desde el comienzo de su vida cristiana, comienza a escudarse. No, pastor, es que usted tiene que entender que me sentí mal, que me sentí perdido, que me sentí afligido. Y comienzan a utilizar la famosa excusa: el proceso, pastor. Bueno, uno dice: bueno, sí, yo entiendo. Perfecto, usted está arrancando. Era normal que se pusiera bravo, era normal que se pusiera así. Pero salido de Mara y entrado en Refidim, al borde de la peña de Horeb, y ya habiéndose dado la ordenanza de que, hey, tiene que empezar a mermar en su cosa de andar de bravucón con Dios, no lo haga más. Llegaron allá y ¿qué hicieron? Otra vez murmuraron. Otra vez hablaron contra Moisés y contra Dios. Es que nos trajeron acá para matarnos de sed. ¿Qué le pasa a Dios? ¿Y qué le pasa a ese Moisés? ¡Tráiganlo! ¡Cojámoslo a piedra! Pobre Moisés. Con esa humildad, el hombre más humilde de la tierra, llegan que dice: Señor, ¿qué hago con este pueblo sin vergüenza? No, lo dejo así. Miren, nada, ya quieren hasta apedrearme. ¿Qué hago? Tranquilo, mío. Ve con los ancianos, lleva tu vara, que hay una peña en la montaña de la cual yo haré brotar agua. Aquí ya no había agua, o sea, en Mara había agua. Entonces, el agua ya le daba como una expectativa a la gente de Israel. Ah, mira, ahí hay agua. ¿Será que la podemos tomar? Sus ojos todavía estaban muy terrenales. Y Dios utilizó un milagro para poner dulce las aguas amargas. Pero cuando llegaron a Horeb, a Refidim, no había ningún charco. Entonces sus dudas se volvieron más grandes. Nos van a matar de sed. ¿Para qué nos sacó Dios de Egipto? Para matarnos de sed. Entonces, hermano, yo le digo una cosa: Dios prueba su fe. Y le digo, en las etapas, en todas las etapas de la vida cristiana, Dios lo va a probar. Y usted va a tener delante suyo
un escenario aparentemente contrario, aparentemente hostil, aparentemente terrible para su vida. Y usted tiene que saber interpretar y entender ese escenario. Y tiene dos opciones: empezar a altercar con Dios, o decir: Dios, tú tienes algo para mí, y yo sé que tú vas a hacer algo que contradiga este escenario que yo tengo delante de mí, a tener una vida de fe verdadera. Pero escuche esto: su fe tiene que incrementarse, pero al mismo tiempo, escuche esto, Dios va a comenzar a volverse más exigente con usted, porque se supone que usted abandonó Egipto, y entre más avanza, menos egipcio debe ser. Más tiene que mejorar su carácter, más tiene que ser humilde, más tiene que ser agradecido con Dios. Amén. Dios le va a comenzar a aguantar menos su papanada. Dios se la va a empezar a guardar menos, porque ya aquí Dios dijo: este lugar, ¿cómo es que le colocó? Este lugar se llamará, perdón, cuando salió de Mara, ¿cómo fue la cosa? No, miento. Cuando llegó allá a Refidim, dijo: aquel lugar se llamará Masa y Meriba. O sea, ya Dios dijo: esto es un lugar de prueba y un lugar de altercado. O sea, ya Dios comenzó a considerar que los actos de Israel eran absolutamente reprochables, porque ya no solamente los tuvieron nuevamente, sino que violentaron las ordenanzas y las recomendaciones que Moisés les había hecho allá en Mara. Y comenzaron un camino progresivo hacia su enemistad con Dios. Ya Dios comenzó a tomar apunte acerca del asunto. Y dijo el Señor al final de este episodio, dice: ¿está el Señor entre nosotros o no? Fue lo que el Señor apuntó. O sea, ya estaban considerando a ver si era verdad que ese Dios estaba con ellos. Estaban ya ofendiendo de verdad a Dios. Mire, hermano, escuche esto. Usted tiene que saber andar bajo la gracia de Dios. Andar bajo la gracia de Dios tiene que ver con desegiptizarse paulatinamente. Su vida tiene que ir en escalada hacia un escenario de santidad. Amén. Hacia un escenario de pureza. Hacia un escenario de perfeccionamiento. Se tiene que notar que usted va en serio, ¿me entiende? Dígale al que está al lado: ¿es en serio? Dígale. O dígale: debe ser en serio. Porque yo ya está ¿qué? Ya han pasado el tiempo. Estoy aquí apuntando. Ya no están bebiendo aguas de Mara. Ya han visto milagros. Ya les he demostrado que yo soy el que los sostengo. El Señor envió a Moisés y le dijo: pégale a la roca. Ve que voy a hacer un milagro. ¿En dónde, Señor? En esa roca que está allá. Uy, Señor, pero una roca. Ve y pégale a la roca que yo voy a hacer brotar agua. Entonces Moisés fue y le pegó a la roca. ¿Y qué cree que pasó? Empezó a brotar un caudal de agua muy poderoso y abundante. Hermano, estamos hablando de más o menos 2,5 millones de personas. O sea que el agua que brotó de Oreb era un agua abundante, hermano. ¿Era un agua de qué? Abundante. Amén. Amén. Abundante.
Ahora, si usted puede investigar por internet, hay un lugar que se llama la Peña de Oreb y queda en el Monte Oreb, que es lo que hoy es Arabia Saudita. Es un lugar que está cercado. Como esos de Arabia Saudita, pues los árabes no quieren que nadie peregrine hacia allá. O sea, que nadie conozca la verdad acerca de lo que pasó en ese momento. Pero hay un monte que es el Monte Oreb, que tiene la punta, la cima del monte, aparece como si estuviera quemada. ¿Por qué creen? Porque era el lugar donde la presencia y el fuego de Dios descendían. Hay un lugar abajo de ese monte, que es el lugar donde los israelitas erigieron el becerro de oro. Y está lleno de inscripciones hebreo-egipcias. Y hay un lugar donde hay una roca gigante que está fisurada en la mitad y ya está. Y explicaba el geólogo y arqueólogo, decía, esa forma que tiene esa roca, como abierta por la mitad, pero no es una abertura rígida, sino que está ya encorvada, o sea, tiene forma de... La roca está ya como moldeada. Dice, la única forma de que esa roca se haya vuelto así es que por allá haya pasado un caudal muy grande de agua. Un geólogo lo decía. O sea que allí está la Peña de Oreb dando testimonio de que por allí brotó esa agua. Y fue algo que Dios hizo para que el pueblo de Israel se compenetrara más con Dios, fortaleciera su fe más, amara a Dios más, se volvieran un verdadero pueblo de Dios, obedientes, leales, sujetos a Dios. Amén. Y le digo una cosa, el propósito que Dios tiene para todo aquel que se encuentra con Él es ese: que nosotros nos hagamos sus amigos, que nosotros nos hagamos su pueblo, que nosotros nos hagamos sus hijos. Amén. Y le doy un aplauso al Señor. Pero la historia de Israel con el Señor es una historia algo triste, porque pasaron 40 años. Busque Números 20. Éxodo 40. Números 20. Estoy hablando de esto pasó casi 40 años después. Dice, versículo 2. Dice, como no había agua para la congregación, se reunieron contra Moisés y Aarón. Oiga, 40 años después. 40 años después, ¿y en dónde estaban? En el desierto, hermano. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Será que Dios lo tiene a uno para 40 años de desierto? Le pregunto, ¿será que Dios nos tiene para 40 años de desierto? Pero verdad que Israel, por causa de su pecado, por causa de su rebelión y por causa de su incredulidad, Dios le dijo, esta generación, la que salió de Egipto, no va a poder entrar a la tierra prometida. Los voy a matar en el desierto. Y cuando el último de los que salió de Egipto muera, será la generación futura la que va a entrar allá. Solamente 2 familias de la antigua generación entraron a la tierra prometida: la familia de Caleb y la familia de Josué. De resto todos murieron. Pero 40 años ellos, en vez de tener una actitud ya doblegada, de humildad, un carácter mejorado, una actitud de arrepentimiento con Dios y fe, y además fe, seguían siendo los mismos. Volvió a haber sed. ¿Y qué hicieron? Volvieron a levantarse en murmuración contra Dios y contra los siervos de Dios. Aquí dice que conspiraron contra contra Moisés y Aarón. El pueblo contendía contra Moisés diciendo:
Ojalá nos hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. En la rebelión de Coré. Porque hubo una rebelión llamada la rebelión de Coré. Una rebelión que Dios la castigó abriendo la tierra. Se abrió la tierra. Y los rebeldes se fueron directico al Seol, a las llamas del infierno. Y miren lo que dicen estos bárbaros. Dice, ojalá nos hubiésemos muerto. Nos hubiésemos muerto con los de Coré. Oiga, hace poco hablé con un hombre al que yo le prediqué el Evangelio. Yo le prediqué el Evangelio a él, a la esposa de él y a la hija de él. Estaba chiquita la niña. La mujer de él tenía que sufrir sus golpes, sus borracheras, sus traiciones. Y la pobre mujer aguanta. Y ella iba a la iglesia, pero ahora él me llamaba para decirme que ahora ella le era infiel. Yo le dije a él, el culpable de eso es usted, por haber sido un pésimo esposo. Usted fue el que sacó a esa mujer de los caminos de Dios. ¿Y sabe qué dice ahora ella? Dice, porque él como le dice, si usted sigue así se va para el infierno. ¿Sabe qué le contesta a ella? Le dice, pues me voy para el infierno. ¿Y qué? Una mujer que hace años iba y adoraba al Señor con un corazón sincero, ahora le está diciendo, me quiero ir para el infierno. Y esta gente, al ver, ¿usted ha visto algo así? Que se abra la tierra y se traiga a alguien. Esta gente decía, brava por la sed, ojalá nos hubiésemos muerto con los de Coré. Seguían protestando, seguían maldiciendo, seguían rebeldes con Dios. 40 años después, hay gente que le pasa esto en la vida cristiana, dura dándole vueltas al desierto todos los años de su cristianismo. Un cristianismo precario además, muy malo, sin fruto, árido, estéril, con un carácter igual o peor al que tenían en el mundo. Porque son personas, escuche esto, que se vuelven más malas que cuando salen en el mundo. Son implacables con sus hermanos. Son personas violentas. Son personas sin misericordias. Son personas de un pésimo testimonio en las iglesias. Que cada vez que viene una prueba, maldicen a Dios y le echan la culpa al pastor. ¿En serio? A mí me ha pasado. Termina siendo el pastor el culpable de sus canalladas. ¿Cómo la ven? Y volvieron y lo hicieron. Y miren lo que hizo Dios acá. Versículo 4. Siguen ellos protestando. ¿Por qué has traído la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar tan malo? Este no es un lugar de sembrado, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados. Ni siquiera hay agua para beber. Claro, Dios tenía una promesa. ¿Cuál? La tierra prometida. Una tierra que, según lo que dijeron los espías, dijeron: esta tierra es buena, Señor. Hay racimos de uvas gigantes, hay ganado, hay hermosas tierras fructíferas, y fluye la leche y la miel, decían los espías. Entonces, a veces hasta la memoria y hasta la cordura la pierden los que se portan así. ¿Por qué? Porque se les olvida que ha sido por sus actos que las promesas de Dios no han podido llegar. Y que están lejos de la tierra prometida. En el caso nuestro, una tierra que está ¿dónde? Para Israel, ¿dónde está? Allá donde está Israel. Para nosotros, el cielo.
Escuche esto. Y Dios, a los que quiere llevarse al cielo, les empieza a mostrar pedazos del cielo. Claro, uno lo ha vivido, entonces uno se lo cuenta a otros, y la gente que lo escucha, pero que se revela contra Dios, le comienza a decir a uno: esa tierra no existe. ¿Dónde están las experiencias espirituales? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde uno ve a Dios? ¿Dónde uno ve el cielo? Mentiras comienzan a decir. Pero no ha sido por Dios, hermano. Ha sido por la persona. Por su pésimo cristianismo. Por su mal comportamiento. Por no haber guardado los mandamientos de Dios, hermano. Y comienzan a protestar por todo. Hace 40 años estaba mejor yo en el mundo. Tenía plata, tenía carros, tenía mujeres. Como si eso debe estar mejor. Escuche esto. Dice acá: no hay ni siquiera agua para beber. Moisés y Aarón se fueron delante de la congregación hasta la entrada del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Entonces se les apareció la gloria del Señor y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara, tú y Aarón tu hermano, reunida la congregación, y hablad a la roca ante los ojos de ellos. Oiga, mire la misericordia de Dios, hermano. Pues ahí se cumple lo que la palabra dice: tardo para la ira, grande misericordia. Y yo quiero explicar algo respecto a eso. Hay gente que se la pasa haciendo cosas malas delante de los ojos de Dios, portándose no como una oveja, sino como un perro, portándose no como un hijo, sino como un bastardo. Pero como ven que el juicio de Dios no viene, la sanción de Dios no viene, dice: estoy como bien delante de Dios. Mire cómo estoy de bien. Si estuviera mal, ya Dios me hubiera castigado. Sigamos haciendo lo que estamos haciendo. No, recuerde, hermano, Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero si la persona se porta mal, si la persona se rebela contra Él tarda, pero va a llegar. Y mire la misericordia de Dios. En vez de haber desatado fuego y haberlos consumido, ¿qué le dijo a Moisés? Le dijo: Moisés, llévate a Aarón, toma tu vara y háblale a la roca. La palabra de Dios dice, hermano, que tenemos que guardarnos de la levadura de los fariseos. No se duerman, amigos, de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. La hipocresía es una careta, un aspecto falso de mi carácter, que oculta un mal carácter, que oculta un corazón malo. ¿Cuántos años llevaba Moisés con esta gente? 40 años. Dios tuvo misericordia de Moisés y le dijo: Moisés, ve con Aarón, toma tu vara y háblale a la roca. Le dijo, ¿no? ¿No fue lo que le dijo? Sí, no le dijo pegar. No le... 40 años atrás, siendo Moisés, escuche esto, siendo Moisés, Es que va subiendo de nivel Moisés también. siendo Moisés un hombre campirano, ordinario, tosco, Dios le dijo: pégale a la roca. Por eso le decía que las cosas con Dios son al comienzo provisionales. O sea, Dios tiene laxitudes que con el tiempo ya no las va a tener. Y mucho menos si usted es una persona puesta en eminencia delante de Dios. Un pastor, un apóstol, un profeta no va a tener las laxitudes que de pronto tiene Dios con una persona que está arrancando en Cristo. ¿Me entienden? Por eso le digo, la responsabilidad que Dios me pone a mí no es igual a la suya. El nivel de santidad en el que uno debe andar no es igual al suyo.
Pero en la medida que usted avance, Dios se lo va a exigir. Amén. Se lo va a exigir. Se lo va a exigir. Por tiempo, o sea, por veteranía, por llamarlo así. Y se lo va a exigir por llamado. Amén. No puede ser igual el cristiano que lleva 6 meses al cristiano que lleva 10. No puede ser. Pero lo aterrador es que uno ve el cristiano de 10 años y está peor que el que acaba de llegar a la iglesia. Con más mañas, con más falsedades, con más levadura. Oiga, y de la levadura no se libró ni Moisés. Moisés fue 40 años de bombardeo de malas actitudes de sus hermanos. Miren esto. Versículo 9. Moisés tomó la vara de delante del Señor, como él le había mandado. Luego Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca, y él les dijo: escuchad, rebeldes, ¿sacaremos para vosotros agua de esta roca? ¿Dios le mandó a que dijera eso? No. Dios no lo convirtió en ningún momento verdugo. Ni él iba a terminar. Y él no iba a hacer el milagro. Y dijo: vamos a sacar nosotros agua de esta roca. Mire ya cómo estaba el corazón de Moisés. Robando de la gloria a Dios y hecho un gruñón, un viejo rabioso y gruñón. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la roca con su vara, no una, 2 veces. Cuando Dios le había dicho que ¿qué? Que le hablara. Que le hablara. Le la ira del Moisés. Estaba echaba un mar de rabia, cansado de todo lo que estaba pasando. Hasta ese momento Moisés tenía, junto con Caleb y con Josué, el privilegio de entrar a la tierra prometida. Dice acá, y salió, mire cómo es el Señor de lindo, aunque no le habló, o sea, aunque no hizo lo que Dios le dijo, aún así brotó el agua. Mire cómo es Dios de bello, hermano. Sí. Eso demuestra la gran misericordia de Dios, de que a veces la persona es un patán, de que a veces es un rebelde, de que a veces tiene su corazón lleno de inmundicia, pero aún así el agua brota. Amén. Y salió agua abundante, de modo que bebieron la congregación y su ganado. O sea, aquí brotó más agua que en Horeb, porque en Horeb fue para los recién salidos del Mar Rojo. Aquí ya había un pueblo multiplicado, doblado tal vez, y además repleto de ganado, porque todo ese ganado con el que salieron se multiplicó. Luego, o sea, hizo un milagro más grande, aún en medio de la patanería, de la rebeldía y del pecado de Moisés. El Señor hizo el milagro. Y aún habiéndole Moisés robado la gloria a Dios. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por eso vosotros no introduciréis esta congregación en la tierra que les he dado. Perdió el privilegio, él y Aarón. Estas son las aguas de Meriba. O sea, contienda. Recuerda cómo le colocó a las primeras. Altercado, ¿no? Prueba y altercado. Pero ahora pasó a un estado de contienda. O sea, en ese momento Israel se constituyó oficialmente en enemigo de Dios. Mire cómo todo puede comenzar con una batalla siendo uno librado de Egipto. Habiendo visto unos milagros de Dios, sanidades, milagros, liberaciones, la gloria de Dios. Habiendo uno pasado el Mar Rojo. Pero a partir de allí, Dios dice: tienes que comenzar a demostrarme que me amas. Mire todo lo que he hecho por ti, ¿cómo vas a reaccionar? No puede seguir siendo el mismo. ¿Ahora sí está entendiendo? Amén. Ay, no, es que eso es gracia. Y yo por ahí he leído que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Eso sigamos haciéndole. No seamos legalistas. El discurso del que no quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, no seamos legalistas.
¿Sabe quiénes son legalistas? Los fariseos. O sea, más bien el que está diciendo eso es el legalista. Pastores legalistas. ¿Qué tiene de malo una fiestica? ¿Qué tiene de malo a vivir como el mundo? Ah, sí. No está leyendo la palabra. No está leyendo que Dios quiere que su carácter comience a cambiar. No está leyendo que Dios quiere que le ame. No está leyendo que Dios quiere que usted cambie. No está leyendo que Dios quiere que le adore. No está leyendo que Dios quiere que le obedezca. Es una cuestión mía. O es una cuestión de los predicadores. Yo soy solamente un comunicador, hermano. Un simple micrófono que ya ni tengo porque me dañó. Un parlante, hermano. No soy más. Y mire todo el dolor que a Israel le causó eso. El dolor que el mismo Moisés tuvo que recibir por haberse vuelto igual de patán que el pueblo que él estaba dirigiendo. Claro, se le pegó, hermano. Se le pegó y peor, porque terminó diciendo que él era el que iba a hacer el milagro. No, Dios mío. Un corazón contaminado, un corazón lleno de hielo. Y eso le valió que ni él ni Aarón entraran a la tierra prometida. Y dijo, estas son las aguas de Meriba, las aguas de la contienda. Se acaban de constituir en mis enemigos. ¿Cómo la ven? ¿Puede uno pasar de ser librado de Egipto a ser enemigo de Dios? Sí. ¿Cómo la ven? Escuche esto. ¿Es importante cómo se comienza la vida cristiana? Sí. Pero es más importante cómo se termina. Sí, amén, así es. Ahora, si la comienza mal, Ah, no. si la comienza como Israel, desde Mara protestando, digamos que ahora en Egipto, en el mundo, allá estábamos felices. Oiga, ¿sabe una persona que está en ese estado de rebelión, sabe cómo se porta? Empezando a compararse con el impío. Pero mire yo, si soy una hija de Dios, mire cómo estoy. En cambio allá, el sinvergüenza tal, mire cómo tiene plata. Esa comparadera es típica del que ya comienza mal el cristianismo. Dios le dice a usted qué hace comparándose con el impío, creyendo que el impío es mejor que usted. La persona que comienza a decir que el impío es mejor que él, pues así va a terminar. Porque es cuando el Señor dice, mejor le hubiera no haber conocido la verdad que haberla conocido y volverse para atrás. ¿Cómo la ve, hermano? Entonces muchos dirán, uy, no, pero qué difícil es el cristianismo. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. Sí lo es. Pero quiere que le diga otra cosa, ¿y cómo para dónde vamos a coger? Vale la pena. Pedro le dijo, Señor, Amén, así es. dura es tu palabra, Señor. ¿Pero a dónde más voy a ir? Si solamente tú tienes palabra. Entonces, escuche esto. Lo que Dios quiere, porque nos pasamos, de pronto nos ponemos muy poéticos. Ah, Cristo, tú eres la peña de Oreb. Tú eres el agua de Meriba. Claro, eso son figuras proféticas del Cristo. Pero no nos podemos quedar ahí. ¿Me están entendiendo? Cristo es más que Oreb. Cristo es más que Meriba. Porque es que en Oreb Dios le puso en ese momento, le puso altercado. Y después a Meriba le puso contienda. ¿Y Dios qué quiere de nosotros, hermano? Que seamos de Él y Él de nosotros. Entonces, eso no es lo que el Señor quiere, hermano. La justicia que Dios demanda de nosotros es superior, hermano. Dígale que está al lado, es superior. Dígale. Amén. ¿Amén o no? Amén. ¿Y sabe dónde está eso? Eso está en Juan capítulo 4.
Jesús y la samaritana. Él le dijo a la samaritana, él no le dijo, yo tengo agua de Oreb, agua de una peña. Él no le dijo, yo tengo agua de Meriba, no. Cosas provisionales, que además definen momentos desafortunados de Israel con Dios. Muy desafortunados. Pero el momento de la samaritana fue glorioso. ¿Sabe por qué? Porque es que la samaritana se encontró no con una peña, hermano, con un pedazo de piedra, sino que se encontró con Cristo. Ahora, Él es una roca, pero Él es una roca espiritual. Él es la base de todo el andamiaje cristiano, de todo lo que tiene que ver con fe y con toda la obra de Dios. Él es la base. Por eso, pero yo tengo que tener un encuentro personal con Él. Amén. No un encuentro religioso, no un encuentro contencioso con Dios, sino un encuentro de amores con Dios. Amén. ¿Amén o no? Amén. ¿Un encuentro de qué? De amores. El Señor le dijo a la samaritana, pídeme agua a mí, que mi agua es inagotable, y todo aquel que bebe esa agua nunca más volverá a tener sed. ¿Usted qué quiere? ¿Milagros de Dios? ¿O lo quiere a Él? Yo lo quiero a Él, hermano. Y obviamente con Él, ¿sabe qué tengo? La gloria de Dios. Pero ¿a quién quiero? A Él. Yo le voy a invitar, hermano, a que usted comience a dejar de pedirle tanto lo que usted necesita. Ay, Señor, y dame esto, y necesito lo otro, y necesito lo otro, y necesito lo otro. Empieza a pedirlo a Él. Amén, amén, amén. Te quiero a ti, Señor. Pero ¿cómo así? Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Luego no va a pedir por lo que necesita. Lo quiero a Él. ¿A quién queremos? A Él. Ese es el secreto, hermano. Que ese poquito deseo que tiene por Él se le convierta en un gran deseo por Él. Y le aseguro que todo lo demás va a comenzar a marchar. Él dice en su palabra. Él dice en su palabra. Escuche esto. Él está buscando adoradores. ¿Qué hace un adorador? Adorar. ¿Qué hace un adorador? Vivir adorar. ¿A quién le canta? A Él. ¿A quién glorifica? A Él. ¿A quién quiere? A Él. ¿A quién desea? A Él. Es como un adorador, es un enamorado fastidioso. ¿Cómo es un enamorado fastidioso? Habla de la novia en la mañana, en el almuerzo, en la tarde, en las 11, en la noche. Y vive para Él, y suspira para Él, y habla para Él. Eso no es una actitud de que, ay, Señor, arréglame la vida. No, te quiero a ti. El que quiere vida arreglada pasa por Maras, pasa por Ores y por Meriba. Y se la pasa en eso. Y si Dios no contesta, se pone bravo con Dios. Ah, no, imprégneme de ese nivel de adoración. De esa gente que dice, estoy peleado con Dios. ¿Qué? Ah, bueno, usted está en un Meriba, está contendiendo con Dios. Si usted quiere quedarse en esos problemas suyos. Dios no me respondió, me largo de la iglesia. ¿Y para dónde va a coger? ¿Para la iglesia católica? Como muchos han hecho. Cuando uno, ¿y usted qué hace acá? No, pastor, es que como Dios no me respondió, aquí ando otra vez rezando rosarios. Imagínese eso, hermano. En vez de haberlo buscado a Él. Escuche esto. Oiga, hay veces que uno se lo encuentra en los momentos que uno menos se imaginaba. ¿O será que la samaritana se imaginó que se iba a encontrar con su Salvador ese día? Ahora escuche esto. Escuche esto. El Señor, cuando estaba ejerciendo el ministerio, ¿por quién iba primeramente? Por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y la samaritana qué era? Una oveja perdida.
una gentil, una pagana. La pagana. ¿Sí me entienden? Pero ¿qué terminó recibiendo? Lo que terminó recibiendo a ella. Ahora escuche esto. Ella no lo estaba buscando en ese momento. Pero al ver que a quien tenía enfrente, dijo, con este me quedo. Yo quiero que usted entienda esto. Hay veces uno se encuentra con Cristo de tropezón. ¡Pum! Me tropecé con Cristo. ¿Quién eres tú? Yo soy tu Salvador. Pero Dios permite que eso pase para que usted se agarre a él. Eso me pasó a mí. ¿Usted cree que yo a comienzos del año 2004 quería encontrarme con Cristo? De ninguna manera. Pero llegó un momento, me enfermé y ¡pum! ¿Y tú quién eres? Soy tu Señor y Dios. ¿Te quedas conmigo o no? Me quedé con él 15 años. Hasta el día de hoy. ¿Usted con quién quiere? ¿Y a quién quiere? ¿Y qué quiere? Ahora, escuche esto, que es lo más, puede ser lo más famoso de toda la predicación. Para poder pasar por Mara, para poder pasar por Oreb, porque son estados, son momentos que Dios nos prueba. Todos tienen que pasar por desiertos, ¿usted sabía? A ver cómo reaccionan. A ver si comienzan a depender de Dios. Dígale que esté al lado. Todos pasamos por desierto, dígale. Todos pasamos por desiertos. Para llegar al cielo hay que pasar por un desierto. ¿Sabía o no? Hay que peregrinar por un desierto. Para pasar por el desierto hay que haber pasado por el Mar Rojo. ¿Qué representa el Mar Rojo? ¿Usted sí sabía que es donde Dios bautizó al pueblo de Israel? Sí, amén, así es. Bautismo, y un bautismo es el sello de un verdadero arrepentimiento, o sea, de un deseo de dejar la vida de pecado. Imagínense, hay que desear dejar una vida de pecado para poder enfrentar el desierto, para, pasado el desierto, llegar a la tierra prometida. Ahora usted depende si en el desierto le da vueltas como Israel. ¿Sabe cuánto se demoraba realmente el camino de Egipto hasta la tierra prometida? 3 días. Lo que se supone que en 3 días debió haber vivido Israel, lo vivió 40 años y no entraron. No, Hay gente que se le alarga el desierto porque siguen en las mismas. Alegones, protestones. Pero para pasar por un desierto, imagínense, hay que haber sido bautizado. Y para haber sido bautizado, hay que haber salido de Egipto. Lo pasmoso de todo esto es que hay gente en las iglesias que todavía se contornean por las calles de Egipto, llenos de cadenas y de esclavitud. ¿Cómo la ven? Y creen que están en la tierra prometida. Ese es el problema. Y creen que están en la tierra prometida. En las calles de oro y mar de cristal, imagínense. Pero en serio, pasa. Pasa. Algunos pensarán que unos 15 años con el Señor son poquitos. Pero en esos poquitos años hemos visto muchas cosas. En muchos lugares. Y hemos conocido a mucha gente y a muchos pastores. Escuchen, pastores que no han nacido de nuevo, hermano. ¿Cómo lo ven? Escuchen esto, lo más terrible. Pastores con iglesias de miles de personas que no han nacido de nuevo. Pastores que creen que están en la tierra prometida, pero que se contornean en Egipto y no quieren salir de ahí. Oiga, si el pastor está en Egipto, las 3.000 personas de la iglesia, ¿dónde están? Y a mí algo me produce temor, porque yo he recreado muchas veces el momento del juicio. ¿Usted se puede imaginar la cara de los budistas cuando el Señor juzga al gordito, a Buda, y vean que ellos siguen en la cola? ¿Cómo creen que se van a poner? Van a decir, oiga, si botaron al gordito Buda al lago de fuego y azufre, ¿a mí qué me espera? Oiga, cuando papa por papa comiencen a botarlos al lago de fuego y azufre, ¿qué cree que va a pensar el católico?
las monjitas, con sus hábitos y sus escapularios, no le van a tapar las rodillas. La palabra dice que ese será el día del lloro y crujir de dientes. Ahora, cuando pastores comiencen a caer al agua de fuego de azufre, los que lo seguían, los que seguían sus dogmas y sus doctrinas locas, ¿qué les podrá esperar? Gente que cree que el Señor cuando los vea los va a abrazar. ¡Hola, hijo mío! Y va a decir el Señor, ¿usted quién es? Yo no te conozco. Va a ser tan indigno esa persona que el Señor no se va a tomar la molestia ni de tocarlo. Le va a decir, ángeles, cójanme a este y échenmelo al agua de fuego de azufre. Ni para tocarlo, Dios quiere. ¿Cómo la ven? ¿Usted sabe por qué el Señor cuando resucitó se dejó tocar de los apóstoles y no de María Magdalena? ¿Usted quiere saber por qué? Porque el Señor sobre los apóstoles ya había soplado el Espíritu Santo. Sobre María Magdalena no. Sobre ellos había soplado ya el Espíritu Santo. Que después recibieron un desborde de fuego y de poder en el Pentecostés es diferente. Por eso cuando María Magdalena trató de cogerlo, él dijo no, suelta, no me toque. Pero después ella recibió el Espíritu Santo también. ¿Amén? ¿Entiende las cosas? Dice la palabra que los espíritus se atraen. ¿Qué tengo que tener yo para caminar con Cristo? El Espíritu de Dios. Él no va a andar con cualquiera. ¿Se está entendiendo? Ay, es que yo no puedo caminar con Cristo. Es porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué hay que tener entonces? El Espíritu de Dios. Cuando ya lo tiene, entonces Cristo dice, venga para acá, parece. Ya lo tiene, entonces el Señor dice, vamos los dos juntos. No ando ni con Mara, ni con Oreb, ni con Meriba. Ando con Él. Amén. ¿Pero qué necesito yo? El Espíritu de Dios. ¿Amén o no? Amén. Ahora, hermanos, si todavía está pasando por Egipto, pídale a Dios que le revele su estado real. Y si por ahí anda, anhele que venga, así como el Señor lo hizo con Israel, que venga un tiempo de liberación. Ahora, escuche esto. ¿Sabe por qué fue libre Israel de Egipto? Porque llevaban siglos orando para que Dios los liberara. 400 años. Tiene que venir un deseo profundo, hermano, de libertad para que Dios los saque de ahí. Amén. ¿Amén o no? Amén. Pongámonos de pie. Bien, nos fue largo un poquito. Qué pena con ustedes. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios de poder y de gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Un tiempo precioso, Señor, de tu presencia, Señor, maravilloso. En el nombre de Jesucristo, Señor, ahora comprendo por qué tanta oposición, Señor, ha habido en el mundo espiritual, Señor. Es porque esta palabra tiene molesto al enemigo, Señor. Todo lo que se ha venido predicando, cómo se han ido cayendo las vendas, cómo se han ido rompiendo las cadenas, Señor, cómo ha ido apareciendo la realidad en la vida de las personas, Señor, y cómo quiere sacarlos de la ignominia, sacarlos de la esclavitud, Señor, hacia un tiempo de salvación, de liberación real, no ficticio, real, Señor, por el cual oro en esta hora, Señor. Tú fuiste flagelado desde la cabeza a los pies, Señor. Y ahora te pido, Señor Jesucristo, que por causa de ese sacrificio, Señor, tú sigas moliendo todas las áreas de esclavitud, Señor. Rompiendo las cadenas, Señor maravilloso.
rompiendo los eslabones de destrucción, Señor, renovando las mentes, Señor. A ti te traspasaron las espinas de una corona, Señor, para que ahora nosotros tengamos tu mente, Señor Jesucristo, tu forma de ver las cosas, la diafanidad de lo santo, la diafanidad de lo real, del cielo, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo fueron traspasados, Señor maravilloso, tus manos y tus pies, amado Dios, para que ahora nuestras decisiones sean las tuyas, Señor maravilloso. Para que ahora lo que construyamos sea lo que tú quieres que construyamos, Señor maravilloso. Bendito Dios, tus lomos fueron rasgados, Señor santo, para que ahora nosotros podamos sumergirnos en un nivel profundo de gloria, Señor. Yo te pido que dispongas, Señor, aún más un río de poder, Señor, para que tengamos la oportunidad de sumergirnos en ese río, Señor maravilloso. Y allí, Señor, quede completamente sepultado el antiguo hombre, Señor, la antigua mujer. Señor, allí todo egipcio, allí toda genética egipcia, allí toda ciudadanía egipcia quede destruida, quede desmenuzada, Señor maravilloso. Ahora entiendo cómo la unción pudre los yugos, se rompen los yugos de Egipto, Señor maravilloso. Se rompen las cadenas, Señor santo. Y somos llevados a las aguas, así como Israel fue llevado a las aguas, Señor, del arrepentimiento, del deseo de salir, Señor, pero también fueron introducidos en un desierto. Unos salen de Egipto, otros pasan las aguas, otros en el desierto, donde tú los pruebas, donde tú los mides, donde mides su carácter, donde mides su corazón, Señor. Ahora yo te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, en tu nombre, Señor, que este pueblo sea propicio, maravilloso Dios, para que pase por todo estado, Señor maravilloso. Señor, de manera humilde, Señor, entendiendo las cosas, entendiendo, Señor, que es un proceso, Señor, que tenemos que ser fortalecidos en la fe, pero que tenemos que siempre estar dándote acción de gracias por lo que hoy no tenemos, por lo que hoy no vivimos, Señor, pero que vamos a tener, Señor maravilloso, pero que tú nos vas a dar, entendiendo, Señor, que las promesas que tú nos has dado, Señor, son en el sí y en el amén, y tenemos que creer que tú lo que has prometido lo vas a cumplir, de que tú nos quieres llevar a un lugar especial en el reino de los cielos, Señor, un lugar de santidad, un lugar de poder, un lugar de amor, Señor, y tenemos que tener presente que hacia allá nos dirigimos, Señor. Todavía no estamos allá, pero hacia allá vamos, Señor maravilloso, y cada paso lo vamos a dar con determinación, con fe, Señor, con un corazón de adorador, con un corazón que te anhele, con un corazón que te busque, con un corazón, Señor, que te desee, maravilloso Dios, Señor, y entendiendo, como dice el apóstol Pablo, que a veces pasamos por escasez, a veces pasamos por abundancia, pero siempre te glorificamos, pero siempre te reconocemos, Señor, que a veces tenemos pruebas, pero tú nos las ayudas a pasar, Señor maravilloso, Señor, que a veces el enemigo nos pide para zarandearnos, pero tú has orado ya por nosotros, para que resistamos la prueba, Señor, para que sigamos adelante. Escrito está en tu palabra, Señor, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaren, con todo tú nos levantas, Señor maravilloso, que ninguna arma forjada contra nosotros puede prosperar, Señor. Escrito está que tú nos provees todas las cosas, Señor, que si hay enfermedad tú nos sanas, amado Dios, que tenemos un maná del cielo, que tenemos la palabra, que tenemos las aguas eternas, Señor, ilimitadas, para que siempre que queramos beber, bebamos y nos saciemos y seguimos adelante, maravilloso Dios, entendiendo que tenemos un Dios poderoso, que tiene una chequina a nuestro favor, que tiene una columna de fuego a nuestro favor, Señor. Llévanos por pasos de victoria, Señor, y manténnos, Señor maravilloso, en un carácter dócil, en un carácter manso, que seamos mansos para ti, Señor, que seamos mansos para ti, que te temamos, Señor maravilloso, que te temamos, Señor, que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestros hermanos, Señor maravilloso,
como tú nos has amado, Señor Santo, y que te amemos a ti con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Señor, y que ninguno de nosotros nos perdamos, Señor, sino que todos accedamos a la vida eterna, en el nombre de Jesucristo, y para tu gloria y honra, Señor. Gracias, Señor. De un aplauso fuerte, Señor. Bueno, hermano, en esa misma humildad vamos a diezmar y ofrendar. Mira, Miguel, hasta allá. Pero saca por hasta allá. Ya saben, ¿no, hermano? Si necesita un sobre, levanta la mano, ¿ven? Y por familias. Calentado por todo. Bueno, por familia, el que esté por ahí solito me lo adoptan, hágame el favor. Bueno, vamos a orar. Bueno, bendito Dios, te damos gracias en este tiempo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Dios bueno. Te amamos, Señor Jesucristo, te amamos, Señor. Y hoy reconocemos, Señor, que tú eres el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, Señor. Gracias, Señor, gracias por darnos tantas cosas, todo lo das. Y queremos pedirte conforme a este acto de obediencia, Señor, que tú reprendas el devorador de nuestras vidas y que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y servir sobre abundancia, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendecimos las cosechas, los ganados, bendecimos las despensas, las mesas, los graneros, los lagares son benditos, el fruto de las manos y el fruto del conocimiento es bendito, Señor. Y también las ofrendas son benditas. Te pedimos que tú las multipliques amplio y poderosamente. Que no haya justo desamparado ni hijo de justo que me niegue pan. En el nombre de Jesús. Amén. Puede pasar, hermano, a presentar el diezmo, los hombres. ¿Hubo algún cumpleañero esta semana? ¿Ninguno? Bueno, levanten las manos para despedirnos, amén. Bueno, bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gloria a ti por todas las cosas, Señor. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y tengas de nosotros misericordia, que tú alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. Te pedimos, Señor, que tú derrames tu poderosa sangre en nuestras vidas, Señor. Y oramos como lo hizo Javes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañes. Danos tu chequina, tu columna de fuego, el Espíritu Santo, Señor, dánoslo con intensidad, con libertad y victoria, Señor. Regálanos la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo permanente de la salvación, Señor, y que tú acampes alrededor de los que te tenemos y nos defiendas siempre, Señor. Ato toda retaliación y venganza, toda muerte, calamidad y enfermedad, y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Señor, bendice nuestra entrada, nuestra salida, nuestras casas y nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, Dios le bendiga.